Oremos. Señor, qué privilegio es hoy estar aquí reunidos en este lugar. Qué alegría y qué gozo, Señor, el saber que tú nos das la oportunidad de poder adorarte, Señor. Poder elevar nuestras voces a ti. Pero también, Señor, poder disponer todo nuestro ser para adorarte al escuchar tu palabra, al explicar tu palabra. Es un gozo y alegría que hay, Señor, en nuestros corazones. Rogamos a ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que nos permitas, Señor, estar atentos, diligentes, que nos permitas ser edificados, enseñados, animados, exhortados por tu palabra, que nos permitas atesorar lo que tu palabra, Señor, trae a cada uno de nosotros, y que nuestro corazón, Señor, sea afable y enseñable a tu palabra y a tu voz. Mi vida está delante de ti. Ruego tu misericordia, Señor, y ruego tu gracia para que tu palabra sea expuesta, Señor, conforme a como ella lo es. Gracias damos en esta mañana y en Cristo Jesús oramos. Amén. Como bien lo pronunció el pastor Dani, seguimos con la exposición de los capítulos de Mateo 5 al 7, la serie del Sermón del Monte. Y comenzamos por las bienaventuranzas. Hoy vamos a estar mirando el versículo que ya leímos, que es el 4 del capítulo 5. Y el título de la enseñanza es Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Antes de entrar en materia, ustedes bien saben que por lo general siempre traigo una introducción. Y antes de tocar la introducción, quisiera reiterar lo que oraba hace un momento y lo que clamamos al Señor. Y es que gozo es poder estar hoy aquí reunidos. Qué alegría causa que el Señor convoque nuestras vidas para que podamos a una sola voz adorarle, para que podamos en un mismo espíritu exaltar su santo nombre. Eso es un motivo de alegría. Eso es un causal de alegría en nuestras vidas. Muchos no tienen ni siquiera la invitación de poder estar delante del Señor. Otros quizás son convocados, pero sus vidas están lejos del Señor. Otros tenemos la posibilidad de estar aquí reunidos entendiendo la gracia que el Señor ha dado a su pueblo a través de Cristo y de su Evangelio. Qué gozo y qué alegría debe causar esto. Quiero comenzar diciéndole que el mundo trae aflicción. El mundo trae aflicción. El Señor Jesús dijo a sus seguidores que en el mundo iban a tener ¿qué? Aflicciones. Él lo dijo.
Nada es ajeno sobre esta verdad, ni nada es contrario sobre esta verdad que dijo el Señor. Él dijo a sus seguidores: ustedes van a tener aflicción. Muestra de que la vida del creyente, o de que la vida para el creyente no iba ni va a ser que fácil, ¿cierto? Ahora, la mayoría de aflicciones producidas en este mundo son consecuencia del pecado. La mayoría de aflicciones producidas en este mundo son consecuencias del pecado. Y recuerdo las palabras que el apóstol Pablo le decía a Timoteo en su segunda carta. En el capítulo 3, versículo 1, encontramos que Pablo le decía lo siguiente a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Corroborando lo que el Señor Jesús le había prometido o afirmado a sus seguidores. Pero si usted y yo, quizá por no extenderme en el texto, si usted y yo seguimos meditando lo que Pablo le dijo a Timoteo allí en esta parte de la carta, es que estos tiempos iban a ser peligrosos, iban a ser difíciles por causa de características en las conductas de hombres que en su corazón no tendrían a Dios. Y por este tipo de comportamientos y conductas en estos hombres han venido y seguirán viniendo aflicciones que generan lloro en muchos que son sometidos a los comportamientos pecaminosos de estos hombres, y que además muchos que estamos rodeados por los comportamientos pecaminosos y conductas de estos hombres. Un ejemplo similar a lo que Pablo estaba transmitiendo o diciendo a Timoteo es lo que el mismo Señor Jesús allí en Jerusalén manifestó a los fariseos contra ellos. Miremoslo, dice Mateo capítulo 23, versículo 14, dice lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les dijo, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Si miramos el comportamiento de estos hombres, escribas y fariseos, es ese tipo de comportamiento que Pablo le estaba diciendo allí a Timoteo en la segunda carta. Y es claro que los fariseos y aún muchos hombres con actitudes y conductas similares son ocasión de aflicción y lloro en muchas personas afectadas por sus comportamientos. Ahora, quiero decirle que es natural vernos afectados, es natural llorar, es natural vernos afectados, por circunstancias que se levantan en contra de muchos de nosotros a causa del pecado de otros. Es natural. ¿Sabe por qué? Porque somos seres que sentimos. Dios nos creó así. Somos seres que reflejamos tristeza, que lloramos, porque Dios nos creó así. Somos seres que nos afligimos por las circunstancias causadas por el pecado. No es de negar. Por estas ocasiones que producen lloro en nuestra vida. Ahora, quiero nombrar algunas que tienen que ver por causa del pecado, algunas. Y es, lloramos, claro, lloramos por situaciones sentimentales, lloramos por situaciones económicas, lloramos por injusticias que se levantan contra nosotros, ya sea en lo laboral o sea en los círculos sociales donde nos movemos. Lloramos. Nos entristecemos.
Lloramos por la tiranía, nos afligimos por la tiranía, y no solo de nuestros gobernantes, sino también de hombres que creen que tienen el control aún de nosotros. Lloramos por las enemistades, porque en medio de ellas la hipocresía es latente, y eso es causa de aflicción en nuestras vidas. Lloramos por los maltratos físicos o psicológicos. ¿Quién no ha llorado por esto? Causa del pecado, causa de las conductas de hombres que no tienen a Dios en su corazón. También lloramos por la pérdida de un ser querido. ¿Quién no ha llorado por esto? Muchos hemos llorado por esto. Pero también, si usted se pone a pensar, es causa del pecado que entró allí en el Edén. Y lloramos por muchas otras situaciones que pueden traer tristeza y aflicción a nuestro corazón. Pero como mencioné hace un momento, la mayoría de estas situaciones son causadas por el pecado del hombre y tienen que ver mucho por el amor que tiene la criatura por este mundo. La mayoría de estas situaciones tiene que ver mucho por el amor que siente el hombre por este mundo. Ahora, en cuanto a lo que estaba enseñando el Señor Jesús a sus creyentes o a los creyentes allí en el Sermón del Monte, era que iban a ser dichosos todos aquellos que lloraran. Eso estaba diciendo el Señor Jesús. Iban a ser bienaventurados todos aquellos que lloraran. Pero quiero decirle algo, no por las cuestiones que acabamos de nombrar. Las causas del lloro que llevan a que el hombre sea dichoso no es por las cuestiones pecaminosas que acabamos de nombrar, ni por causa de conductas de hombres que no tienen a Dios en su corazón. No, era por otra causa que debería llorar el creyente y que en recompensa en primera instancia es que iba a ser dichoso. Es por otra causa. Ahora, y no es que el creyente no pueda ni tenga derecho a llorar por circunstancias como las que nombramos. Claro, claro que sí. Pero a lo que me refiero es que cuando Cristo dijo esto y nos lo dice hoy a nosotros, es que el creyente será dichoso cuando llore verdaderamente por lo que debe llorar. En el versículo 3 de Mateo capítulo 5, como lo estuvimos mirando hace 20 días, el Señor manifestó que iban a ser dichosos o bienaventurados todos los que reconocieran su estado de pobreza espiritual, ¿cierto? Y esto, como lo aprendíamos, tiene que ver con aquellos que han sido llamados por Dios a través de su evangelio. Pero tiene que ver con aquellos que a través de esa luz del evangelio en sus vidas han visto la podredumbre que hay en sus corazones y que claman ayuda para salir de esta situación. El punto aquí es que ahora en el versículo 4 pareciera que este segundo grado de bendición espiritual va ligado al primero. Para hacerme entender, una cosa es ser espiritualmente pobre y reconocerlo, ¿cierto? Y otra cosa es lamentarse y llorar por ello. Usando un lenguaje un poco más teológico, para los que les gustan los lenguajes teológicos, una cosa es la confesión y otra cosa es la contrición. Un pobre de espíritu reconoce su estado y al confesarlo se lamenta por ello. Clama auxilio de una forma agobiante, desesperada, desconsolada. Eso hace un pobre de espíritu. Y cuando clama de esta forma, llora al sentir vergüenza por lo que es y también por lo que hace y por lo que hará.
Cuando Cristo dijo, bienaventurados los que lloran, quiso decirle a su audiencia que todos aquellos que habían creído en las buenas nuevas de salvación reconocerían su estado. Pero no solo eso, también haría que sus corazones sintieran desconsuelo por lo que ellos son, hacen y seguirán haciendo. Aquí cabría una pregunta, y una buena pregunta. Si usted le interroga el texto, usted y yo podemos preguntar, ¿y cómo es que su audiencia sabía que no era un lloro por las circunstancias que acabamos de mencionar en la introducción? ¿Cómo es que su audiencia sabía que no era un lloro causado por esas circunstancias, sino era por otras? ¿Cómo es que su audiencia podría atender a eso? Bueno, es interesante saber lo siguiente. En todo el Nuevo Testamento encontramos solo 2 menciones. Claro, encontramos más menciones de lloro, pero encontramos solo 2 menciones que tienen que ver con el lloro que estaba hablando el Señor Jesús aquí en el Sermón del Monte. Solo 2 menciones en cuanto a su raíz y significado. Hay pasajes con referencia al lloro, y tienen que ver con aflicción, claro, y tienen que ver con tristeza, claro, y con quebrantamiento. Pero en la raíz, en la etimología de lo que el Señor estaba hablando de lloro, aquí no tiene que ver con la misma aflicción de los otros pasajes, sino con una aflicción diferente. Y esa aflicción es que es un dolor, es un gemir, es un sentimiento que brota de lo más interno y profundo del ser. A eso se refería el Señor. Y ese sentimiento, ese dolor, es que el ser ha experimentado una sensación dolorosa y que se refleja en el momento exacto, presente, en que se da cuenta que es y que ha cometido algo. ¿Me hago entender? A eso se refería el Señor. A un lloro que nace de lo más profundo de un corazón que se ha dado cuenta que toda su vida ha estado apartado de Dios, que toda su vida ha estado condenado. Es un lloro que es causado por un sentimiento interno en un corazón que se ha dado cuenta que cuando a través del Evangelio vio su verdadera realidad, se dio cuenta de su podredumbre. Es un lloro causado por eso. Es por eso que sus oyentes allí, en el Sermón del Monte, pudieron haber atendido su significado de una forma directa. Y que también venía ligado, como lo dijimos hace un momento, a esa dicha o bendición inicial que era la pobreza de espíritu. Ahora, este tipo de lloro lo experimenta un creyente cuando ha sentido un sufrimiento interno, cuando ha sentido un dolor en lo más profundo de su ser. Pero ¿qué es lo que causa eso? ¿Qué es lo que causa ese dolor internamente en el creyente? ¿Qué es lo que causa ese desconsuelo internamente en la vida del creyente? Bueno, vamos a mirar 3 causales principales que nos llevan a entender por qué un creyente será dichoso cuando realmente llora con un gemir interno. Y la primera de esas causales es cuando él ve su pecado. Cuando él ve su pecado, el creyente llora por su pecado. La pregunta es, ¿llora una vez por su pecado? Llora todos los días que va al trono de gracia por su pecado. Cristo le dijo a sus oyentes, cuán dichosos son los que lloran por su pecado. Y es que el pecado debe ser un causante de dolor interno. Ahora, con esto no quiero decir entonces que para ser más bienaventurados y para llorar más por nuestros pecados, entonces pequemos más.
No quiero decir eso. Ni el Señor Jesús estaba diciendo eso. Lo que Cristo quiso manifestar es que el pecado es un causante de un lloro santo, en el sentido que una persona que peca se aleja más de Dios. Y en el sentido que una persona que practica el pecado está alejada de Dios. Por consiguiente, el creyente debe saber que el pecado es motivo de dolor interno, que el pecado es motivo de agresión a su Salvador. El creyente debe saber eso, que cuando él peca, peca contra Dios, y por ende su dolor manifestado por un lloro santo, porque le duele en lo más profundo de su ser. Uno de los mayores ejemplos de lo que estoy diciendo y sobre esta situación, usted y yo la conocemos, fue el ejemplo de David. En el Salmo 51 podemos ver un poco sobre lo que estamos mencionando. El versículo 6 del Salmo 51, la parte A, dice lo siguiente: contra ti, decía David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ¿qué? De tus ojos. Es claro que David manifiesta que ha pecado contra Dios. Pero ¿cuál era su sensación? ¿Cuál fue su sentimiento al decirle esto al Señor? Su sensación y su sentimiento era un intenso dolor, porque en palabras posteriores, que ya las vamos a ver, David manifiesta su condición cuando se acerca al Señor en ruego en el Salmo 51, reconociendo su estado y reconociendo su congoja. Dice el versículo 12 del Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Si David le estaba diciendo al Señor, vuélveme el gozo, ¿cuál era su estado? Tristeza, aflicción. El versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu ¿qué? Quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuál era la condición del salmista al enterarse o al ver que había pecado contra Dios? Era una condición de dolor interno, era una condición de lloro, era una condición de quebrantamiento. Es notorio que David sintió un gran dolor y un quebranto porque el pecado que había entrado a su vida lo hizo sentir miserable, miserable delante de Dios. Lo hizo sentir sin esperanzas, y su condición a la hora de reconocer fue un corazón contrito y humillado. El creyente debe llorar por su pecado. El creyente debe llorar porque cuando peca, peca contra Dios. Las personas que piensan que pecan contra otras personas, principalmente, lloran por un momento, pero siguen cometiendo lo mismo. Pero el creyente, el que ha venido a su Señor y que sabe que ha pecado contra Dios y que lo hace a diario, no tarda en derramar sus lágrimas pidiendo y clamando misericordia todos los días a través de su Salvador. No tarda en ir a eso. Otro ejemplo que vemos en la Escritura sobre el lloro por su pecado es el caso de ¿quién? De Pedro, ¿cierto? Es el caso de Pedro cuando negó al Señor y cuando lloró ¿qué? Amargamente, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque había faltado contra su Dios, contra su Maestro, contra su Señor. Pero no voy a enfocarme en ese, quiero enfocarme en otro caso que quiero tocar.
Hay un caso interesante en la Escritura y nos lo muestra. Y fue el dolor que tuvo Esdras, pero no solo Esdras, toda la congregación. Toda la congregación por causa del pecado que cada uno de ellos había cometido contra Dios y por causa del pecado que cada uno de los del pueblo habían cometido contra su Dios. Miremos Esdras capítulo 10, versículo 1. Dice la Escritura, mientras oraba Esdras. ¿Qué estaba haciendo Esdras? Orando. Y noten lo que dice la Escritura, mientras oraba y hacía ¿qué? Confesión. Dije, para los que les gustan los términos teológicos, una cosa es la confesión y otra cosa es la contrición. Esdras tenía pobreza de espíritu. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, vino la contrición, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Lloraba el pueblo que amargamente. Había dolor en su corazón. Note que la Escritura nos cuenta en esta parte de la historia que Esdras lloró por su pecado y por el pecado del pueblo. Pero además de esto, se juntaron a él ¿quiénes? Toda la congregación. Toda la congregación. Hombres, mujeres y niños. Y quiero hacer un paréntesis aquí. No. A los niños dejémoslos a un lado porque ellos no saben todavía qué es el pecado. No, iglesia, no vemos separación de los niños a la hora de adorar al Señor. Ellos desde ya deben saber que también son causantes de pecado contra su Dios y que también deben llorar y que también necesitan un Salvador. El pueblo reconoció su pecado y lloró amargamente. Ellos no lloraron porque no tenían que comer. Ellos no lloraron porque se habían quedado sin trabajo. Claro está, vuelvo y digo, como lo dije hace un momento, podemos llorar también por eso, pero esta no es la causa del lloro que está hablando el Señor allí en el sermón. Ellos no lloraron por circunstancias o situaciones que el mundo trajo a ellos. No, ellos lloraron por su culpa. Ellos lloraron por su pecado. Miremos un poco los versículos atrás de cuál era la condición de Esdras y por qué lloraba Esdras y ahora el pueblo se juntaba. Miremos el versículo 3 del capítulo 9. Dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza. ¿Alguno de nosotros ha arrancado pelo de su cabeza cuando tiene un dolor intenso por culpa de un pecado que ha atentado contra el nombre de Dios? Y arranqué pelo de mi cabeza, dijo Esdras, y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Note que no fue poquito, sino fue en extremo. Versículos 5 y 6 de ese mismo capítulo, el 9 en Esdras. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas. Y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido ¿hasta dónde? Tal era el pecado de Esdras y del pueblo. Tal era el pecado que la culpa lo llevó a él y a todos los que estaban ahí congregados, y como lo dije hace un momento, lo dice el texto, incluido niños.
para llorar por causa de esto. Oh, mis queridos hermanos, estos son ejemplos claros de lo que nos muestra la Escritura sobre un verdadero lloro santo. Y vuelvo y reitero, no es que llorar por otras causas esté mal, porque somos seres que sentimos. Pero a veces, por no decir la mayoría, a veces estamos más concentrados en las cuestiones del mundo y sus beneficios que en la situación espiritual en las que estamos. A veces vamos de rodillas al Señor a clamar, Señor, y llorando por la situación económica, que por la situación espiritual, que por la situación y la batalla que se está viviendo a diario con los pecados. Y olvidamos algo, así como dijo Esdras, también debería ser una particularidad en la vida de los creyentes. Así como dijo Esdras, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro. Esdras tenía vergüenza delante del Señor, porque su pecado lo agobiaba, lo afligía. Y a veces nosotros ni vergüenza sentimos, y perdóneme que sea tan directo, estricto y exhortativo a la hora de decir esto. Pero a veces cuando pecamos ni vergüenza sentimos con el Señor, sino vamos es más erguidos en rostro. Porque como tenemos el mediador y creemos en la gracia y solamente gracia. No, mi hermano, el pueblo de Dios, los que estaban allí en medio del sermón del monte eran creyentes y entendían esto. Entendían que hubo un pueblo, sus antecesores lloraron por la iniquidad de su pueblo y ahora ellos iban a llorar, pero iban a ser dichosos. Iban a ser dichosos y ese lloro vendría a causa de la aflicción de ver la verdad que había en sus corazones. Nuestras oraciones se volvieron hipócritas porque rogamos más por lo externo que por lo interno, a sabiendas que nuestro ser necesita ayuda por el pecado que nos consume a diario. Y solo el reconocimiento de culpa y la gracia de Cristo nos puede ayudar. Iglesia, lloremos por nuestra culpa, lloremos por nuestra culpa de pecado, porque a diario pecamos contra Dios, a diario. ¿Sabe cuál es el beneficio? Y no me quiero adelantar a la enseñanza, pero ¿sabe cuál es el beneficio? Que usted y yo tenemos a Cristo. Si vemos bien lo que pasaba allí en medio del pueblo de Israel, hasta los niños entendieron y lloraron. Y una vez más, mis queridos padres, enseñémosles a nuestros hijos que desde ya clamen por misericordia para sus vidas. Desde ya enseñémosles que el ser rebeldes es pecado contra Dios. Desde ya enseñémosles que la mentira es pecado contra Dios, que la desobediencia es pecado contra Dios. Desde ya, que ellos sientan también ese lloro y ese anhelo de un Salvador. Si el Señor en su misericordia les concede esto. Segundo, dijimos que el creyente debe llorar por su pecado. Ahora, una de las causas de este lloro debe ser que el creyente debe llorar por su arrepentimiento. Por su arrepentimiento. Cuando lloramos por la culpa,
también lloramos por perdón. ¿O quién de nosotros ha llorado reconociendo, pero no pide perdón? Eso sería un acto de lo más vil, un acto feo. Reconozco y lloro, pero si no hay perdón, si no hay clamor por misericordia, si no hay arrepentimiento, realmente no es un verdadero arrepentimiento. El Señor Jesús llama a sus oyentes a que lloren no solo por su culpa, por la culpa del pecado, porque si fuese solo por eso, por ahí andan muchos llorando por sus hechos, pero no hay un cambio en sus vidas. Un verdadero lloro santo nos lleva a buscar el perdón para arrepentirnos, para apartarnos del pecado, pero también para tener ahora celo por las cosas de Dios. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, nos da un poco de luz, o les escribía esto a los santos de Corintios, y nos da un poco de luz sobre esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10 al 11. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Cuál es la tristeza que es según Dios? ¿Cuál es? Que a través del Evangelio la criatura puede ver que es culpable. Y esa culpa lo lleva a tener aflicción en su corazón. Pero mire lo que produce esa tristeza. ¿Qué produce? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, versículo 11 del capítulo 7 de segunda de Corintios. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Pablo les manifiesta a los hermanos en Corinto que esa tristeza que ha venido por causa de la culpa del pecado debe producir arrepentimiento. Debe producir arrepentimiento. Y un arrepentimiento genuino, viéndose este arrepentimiento reflejado ahora en la vida que va a llevar. Y esta vida es una vida llena de celo, una vida llena de indignación y de ardiente afecto. ¿Por qué? Por el Señor y por las cosas de Dios. Y es que cuando el creyente se arrepiente, es porque esto lo conduce cada día a estar más seguro de su salvación. Ahora me pregunto, si lloramos porque nos hacen bullying, o los jóvenes hoy en día lloran porque no les dejan salir de casa, quiero decirles algo. Deberían entender que hay algo verdaderamente por qué llorar, en vez de estar llorando por eso. Y ese algo verdaderamente por qué llorar es por su pecado y porque necesitan perdón y porque deben arrepentirse. ¿Cómo no llorar cuando nos arrepentimos? ¿Cómo no llorar cuando pedimos perdón al Señor? Porque cuando lo hacemos estamos reconociendo la culpa que nos ha tenido destituidos de la gloria de Dios. Y no estoy diciendo algo, ni tampoco quiero hacer de esto una obra legalista. ¿En qué sentido? Que si usted y yo no lloramos, entonces no tenemos un arrepentimiento genuino. No, no estoy diciendo eso. Pero lo que sí quiero dejar en nuestros corazones y mentes,
para que meditemos es: a veces lloramos por cosas que interfieren netamente en lo terrenal. A veces lloramos por esas cosas que interfieren netamente en lo efímero. ¿Cómo no llorar por lo que interfiere netamente en lo eterno para nuestra alma? ¿Cómo no llorar en lo que interfiere netamente en lo eterno para nuestra alma? Ese arrepentimiento, como lo vimos a través de lo que decía Pablo en Corintio, produce en nosotros ahora un celo por las cosas de Dios, y no solo en nuestra vida, sino en las cuestiones que atentan de otras personas a las cosas de Dios. Y esto me lleva o nos lleva al siguiente punto. ¿Por qué llorar? ¿Por qué un creyente debe llorar? Debe llorar por la culpa del pecado, debe llorar porque se arrepiente, ahora debe llorar por el pecado de los demás. Dichoso cuando se llora por el pecado de los demás. ¿Por qué? Porque como lo vimos en la Escritura, cuando nos arrepentimos ahora nos identificamos con nuestro Señor, y lo que vemos en los demás que causa dolor y que atenta contra nuestro Dios, debería ser una causal de aflicción en nuestras vidas. El Señor allí en el monte, cuando se refería a los que lloran, también incluía a todos aquellos que ahora como creyentes se sienten identificados con Él. ¿Por qué? Porque se duele por lo que los demás hacen contra Él, contra su nombre. Quiero nombrar algunos ejemplos que nos dicta la Escritura. Y son los siguientes. El salmista en el Salmo 119, versículo 136, decía: ríos de lágrimas brotan de mis ojos porque tu ley no se obedece. Ríos de lágrimas brotan de mis ojos porque tu ley no se obedece. Haciendo referencia a la desobediencia del pueblo que conocía la ley. Y es que hay muchos que conocen, pero no que obedecen. Hay muchos que andan por ahí caminando, que creen conocer, pero no obedecen. No guardan la palabra del Señor. El salmista lloraba, y mire cómo lo manifestaba: ríos de lágrimas brotan de mis ojos por causa del pecado de los demás. ¿Cómo no sentir dolor cuando el pueblo de Dios peca contra Dios? ¿Cómo no sentir aflicción cuando nuestros hermanos pecan contra Dios, atentan contra la verdad de Dios? Ezequiel manifestó algo muy similar en medio de la visión que el Señor le permitió tener sobre el estado y el castigo en la que estaba Jerusalén y que traería a Jerusalén. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 dice lo siguiente: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, en medio de la ciudad. Aquí vendría una pregunta interesante. ¿Se duele la iglesia por causa del pecado de su nación, por causa del pecado de su ciudad? ¿Se duele la iglesia por causa del pecado de sus familias? ¿Se duele la iglesia por causa del pecado de la misma iglesia? ¿Será que como iglesia podemos ser de aquellos que se nos pueda poner una señal en la frente cuando gemimos a causa del pecado y de la deshonra que otros levantan contra Dios? Interesante. La iglesia, el creyente, se identifica con su Señor.
Y se duele porque tiene celo de sus cosas, tiene celo de Él. Porque las cosas que se hacen y que van en contra del nombre de Dios atentan y afectan y deben causar dolor en el creyente. La mejor manera de actuar es humillarse delante de Dios y clamar por misericordia y juicio por aquellos que atentan contra su nombre. Humillarse delante de Dios, llorar por el pecado de la nación, llorar por el pecado de las familias, llorar por el pecado de la ciudad, llorar por el pecado aún de la misma iglesia y levantar clamor por misericordia o por juicio. Ese es el papel. Eso es lo que debemos hacer como iglesia. Allí Ezequiel nos muestra que habían hombres en medio de la ciudad que se hincaban, que se arrodillaban, sí, quizá por causa también de su pecado, pero clamaban porque en la ciudad de Jerusalén habían muchos que levantaban abominaciones contra el Señor. Contra el Señor. Iglesia, eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Ese es el papel que jugamos, porque qué bueno es salir por las redes a criticar a los mandatarios. Qué bueno es salir por las redes y hablar o hablar en los círculos sociales a criticar la forma de gobernar de los impíos. Qué bueno es salir, pero qué mal es no arrodillarse, iglesia, que debe ser nuestro papel. Pablo le decía a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 2, hay que orar, interceder, rogar, presentar acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. Y cuando habla de todos los hombres, están incluidos los impíos, están incluidos los gobernantes que no tienen a Dios en su corazón, están incluidas nuestras familias que pecan contra Dios a diario. Pablo sentía dolor porque su pueblo no reconocía al Mesías, tanto que dijo, sea yo que maldito, sea yo maldito, sea yo anatema, dijo, porque tenía un dolor interno y eso causaba aflicción en él. Y es el papel que nosotros como iglesia, que nosotros como creyentes debemos hacer cuando nuestra ciudad, nuestro país, nuestros gobernantes, la misma iglesia, nuestros hermanos, atentan contra nuestro Dios. Otro ejemplo que vemos en la Escritura es que Pablo lloraba por el pecado de muchos allí en la iglesia de Corintio. Capítulo 12, versículo 21 de la segunda carta, Pablo manifiesta lo siguiente: cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros. Note lo que dice: me humille Dios entre vosotros. Y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. ¿De qué? De la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Iglesia, deberíamos de llorar cuando un hermano peca contra Dios. Deberíamos de llorar cuando un hermano peca contra Dios. Y además de eso, de tener un espíritu de mansedumbre para restaurarlo, como dice la misma Escritura. Pero la directriz, mis queridos hermanos, lastimosamente hoy en día, es acusar, levantar juicio condenatorio contra aquellos hermanos que pecan contra Dios. Y además de eso, acabar con la vida del que requiere ayuda y la reconoce. Lloremos, lloremos porque nuestro hermano necesita ayuda, pero no levantemos juicio, pero no los condenemos. Si es un hermano que ha sido abatido, es porque necesita ayuda. Es porque debemos llorar para que el hermano sienta culpa, se arrepienta y venga y encuentre el consuelo delante del Señor.
Otro y último ejemplo en este punto es que Pablo lloraba por causa de lo que hacían algunos hombres, y eran los falsos maestros, que se habían levantado como enemigos de la cruz, ya que con sus enseñanzas traían confusión y alejaban de la verdad a muchos. Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19, Pablo manifiesta lo siguiente: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz. ¿De qué manera lo decía? Llorando. Que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Creo que este escenario, si Pablo lo dice ahí, creo que no se quedó ese escenario ahí. Hoy en día abundan. Hoy en día abundan falsos maestros como los que nombra Pablo aquí a los filipenses. Como creyentes, el celo por las cosas de Dios nos debe consumir. Y el llamado es a gemir porque muchos, incluso familiares o cercanos, están atraídos por mentiras que salen de mentes que solo piensan en lo banal, en lo terrenal, en lo efímero, y que enseñan por ahí. Y lo único que hace es alejar a las almas de la verdad. Iglesia, lloremos porque incluso, como lo decía hace un momento, ahí hay muchos, hasta familiares. Lloremos, bienaventurados cuando lloremos al Señor por esas almas para que sean rescatadas de las manos de estos hombres que tienen cauterizada su mente. Sé que por nuestra naturaleza lloramos por cosas o circunstancias que afligen, y eso es natural, como lo dije hace un momento. Pero para un creyente debería ser un poco más natural, en la vida nueva como criatura, llorar por lo que sí se debe llorar. Sentir aflicción por lo que sí se debe sentir dolor. Esto que acabamos de mencionar debe causar un dolor en lo más profundo de la vida del creyente. La culpa, el pecado, el pedir perdón, el tener celo por Dios debe ser una causal natural de una aflicción dolorosa y de un lloro santo en la vida del creyente. Quiero decirle algo. Bienaventurados, dichosos los que lloran. ¿Por cuáles causales? Acabamos de hacer un recorrido por algunas. Pero note que el Señor dice algo bien hermoso, como siempre. Trae esperanza en la vida del creyente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Lo bueno fue que el Señor Jesús les dijo a sus oyentes y a todos los creyentes, incluso ustedes y yo, y es que aquellos que lloran por estos motivos tendrán consolación. Resulta también interesante que este tipo de consolación que menciona aquí el Señor Jesús, además de que hay muchos otros textos que nombran la palabra consuelo o consolación, este tipo de consolación solo se nombra 2 veces también, curioso, 2 veces también en el Nuevo Testamento, y una de ellas es aquí. Esta consolación a la que se estaba refiriendo o la que estaba prometiendo el Señor Jesús es diferente y especial. ¿Por qué?
Su raíz griega es parakeleo y tiene que ver directamente con una consolación que viene de Dios, porque su significado nos da a entender que es un llamado a acercarse, que es un llamado a invocar, que es un llamado a estar junto a Él. Y eso solo se puede hacer a través de Cristo, por medio de su Espíritu Santo y con la luz de su palabra. Este consuelo proviene de poder estar cerca de Él. Y déjeme decirle, el consuelo que muchos afuera, sin Dios, sin Cristo tienen, quizás es el abrazo de un familiar, quizás es que la situación ya pasó, la tormenta pasó, y para ellos podrá ser el mejor consuelo. Pero ellos no tienen la posibilidad de acercarse a Dios porque no tienen a Cristo. El consuelo que el Señor nos está prometiendo aquí es a través de acercarnos a Dios directamente, y solo lo podemos por medio de ¿quién? De Cristo. Cristo, que es el Mesías, Cristo, que es el Salvador para todo el que creyere, para todo su pueblo. Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, nos refleja esta promesa, nos refleja que Él sería nuestro consuelo, nuestro consolador. El Espíritu de Jehová, decía Isaías, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los... Y la palabra aquí en hebreo que refiere a enlutados es la misma palabra en griego que refiere bienaventurados, no, sino los que lloran. La palabra aquí en hebreo que refiere a enlutados es la misma palabra en griego que refiere a los que lloran. Es claro que Dios ha prometido un consuelo aquí en esta tierra. Claro. Es claro que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Eso es un modo, un medio de consuelo aquí en esta tierra. Porque seguimos luchando y batallando contra nuestro pecado. Como creyentes hay un remanente. Porque nos duele todo aquello que seguirá sucediendo en contra de Dios y nos debe doler. Pero el consuelo será completo cuando el Señor llame a su pueblo a su gloria, y allí no habrá más lloro por causa o por la culpa del pecado, sino el mismo Señor enjugará todas las lágrimas de su pueblo y traerá un consuelo eterno sobre él. Dígame si eso no es esperanzador. Dígame si llorar todos los días por nuestro pecado no valdrá la pena para poder estar eternamente sin una lágrima por causa de nuestro pecado. Dígame si eso no es esperanzador, iglesia. Juan decía en Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dígame si eso no es esperanzador. Dígame si no vale la pena llorar aquí en esta tierra por lo que verdaderamente debe causar aflicción en la vida de un creyente. Porque llegará el tiempo en donde el Señor enjugará todas nuestras lágrimas, y podremos vivir una eternidad dichosa, bienaventurada, al lado de Él. El Señor nos ayude, iglesia. El Señor nos ayude a tener verdaderamente un lloro santo. Y como dije al principio, no es que no podamos llorar por otras cosas, pero no nos enfoquemos en eso. Lloremos verdaderamente por lo que interfiere directamente con lo eterno. Vamos a orar.